Si en una pregunta abierta de examen se le pidiera, en tus propias palabras, menciona cuál ha sido el evento más importante de la historia de la humanidad, ¿qué le respondería? De antemano, déjeme decirle, mis hermanos, que la respuesta a esta pregunta diría mucho de su forma de pensar. Por ejemplo, si usted respondiera que el evento más importante de la historia fue la invención de la imprenta, que posteriormente dio lugar al comienzo de la era de la Ilustración, probablemente significa que usted piensa que la historia se define por el progreso de las ideas humanas. O si en su caso usted respondiera que el evento más importante de la historia fue la caída del muro de Berlín, posiblemente significaría que usted cree que el inicio de la libertad y el fin de la opresión descansan en el derecho de la democracia. O si ya en dado caso respondiera que fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 11 de septiembre en Nueva York, posiblemente significaría que usted cree en la importancia de la resiliencia, la solidaridad y la unidad de las personas en situaciones de crisis. Y podríamos tener muchos ejemplos más. En la actualidad, mis hermanos, hay un movimiento filosófico que refutaría el planteamiento de esta pregunta. Y la razón es porque dicha corriente de pensamiento niega la importancia lineal de la historia. Afirman que no hay un punto decisivo en la historia que trascienda más allá de su época, porque según ellos la historia es simplemente un ciclo. En otras palabras, ellos dicen que la vida no es un viaje de un punto a otro, sino un ciclo donde cada experiencia de vida particular completa un ciclo, el cual después de la muerte se cierra. Sí, habrá consecuencias, dicen ellos, personales a sus acciones, a sus decisiones, pero más allá de esto no hay un impacto significativo a las futuras generaciones. Por eso es que afirman que recurrir a la historia en búsqueda de aprendizajes no tiene ningún sentido, porque lo que fue pertenece a un ciclo pasado, a una época en la cual ya no nos compete ningún asunto. Según esta manera de pensar, es algo que se cierra. Bueno, mis hermanos, esta manera de pensar no es nada nuevo. Los antiguos griegos propusieron lo mismo en su época, y uno de los libros más influyentes jamás escritos que atacaba de manera frontal esta filosofía fue ni más ni menos que el famoso libro La Ciudad de Dios, escrito por el reconocido teólogo Agustín de Hipona. San Agustín en su libro trazó la visión cristiana y bíblica de la historia, señalando que hay un solo acontecimiento en la historia de la humanidad que debido a su naturaleza es irrepetible: la muerte del Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y a partir de esta idea desarrolló una visión cristiana de la historia que es lineal. Agustín afirmó que la historia, toda la historia del principio a fin, tiene un comienzo, un punto decisivo y la consumación total de todas las cosas. Para Agustín, el punto decisivo de la historia fue la muerte de Cristo, sobre la que gira toda la historia de la humanidad y a partir de donde toda la historia cambia. Bueno, de manera muy similar, nuestro pasaje a estudiar en esta mañana presenta una filosofía muy acorde al pensamiento de San Agustín. Presenta la muerte de Cristo como el punto decisivo de toda la historia redentora. Lo presenta como el eje central de toda la existencia humana. Sírvase buscar, por favor, en sus Biblias, Hebreos capítulo 9, y leeremos de los versículos 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Hebreos 9, del 23 al 26, se centra en el acontecimiento culminante de toda la obra redentora de Cristo. ¿Y cuál es este acontecimiento culminante, mis hermanos? El ofrecimiento del verdadero y único sacrificio. Lo que pasara aquel día sería algo decisivo para la historia humana. El punto de inflexión para la humanidad que determinaría el resto de la historia. Así que, después de haber ofrecido un mejor sacrificio, el sacrificio de sí mismo, dice nuestro pasaje, que ascendió a los cielos. Y derivado de esa ascensión, nuestro escritor menciona los poderosos resultados de su obra. Y comienza diciendo en el versículo 3, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Nuestro escritor, mis hermanos, en estos versículos nos invita a contemplar las poderosas implicaciones del regreso de Cristo al cielo, desde donde ejercerá con la omnipotencia de su divinidad el oficio sacerdotal. Así que en relación a este acontecimiento, mis hermanos, se plantean dos puntos aquí. Número 1, la purificación de las figuras celestiales. Y número 2, la purificación de las cosas celestiales mismas. Hemos leído, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. What? Veamos en primer lugar, mis hermanos, lo que nuestro escritor quiere decirnos por la purificación de las figuras celestiales. Las figuras celestiales que aquí menciona nuestro escritor, mis hermanos, son todos aquellos muebles que se encontraban dentro del tabernáculo. Estas cosas eran figuras celestiales, no las mismas cosas celestiales. Y esta es la que dice nuestro escritor, que Cristo asciende al cielo para que sean purificadas. Pero para entender con precisión, mis hermanos, lo que nuestro escritor nos quiere comunicar, debemos mantener siempre en mente esto, lo que dice el versículo 24. Si usted está ahí en su Biblia, vaya siguiéndome con su vista, y esto es lo que dice, que Cristo ha entrado a los cielos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así que Cristo, al regresar a los cielos, se encuentra, por decirlo así, con la esencia de las figuras celestiales, no con las figuras de las cosas celestiales, sino con la esencia de las cosas que aquí en la tierra fueron figuras de las cosas celestiales. Es decir, Jesús, al entrar a los cielos nuevamente, no se encuentra con un candelabro de oro, una mesa de panes, un altar de incienso y más al fondo con un arca del pacto con 2 querubines sobre la tapa, igualmente de oro. No es eso, mis hermanos. Estos muebles eran las figuras terrenales que simbolizaban verdades celestiales. Por ejemplo, como hemos enseñado ya, yo sé que este mensaje le resulta familiar, pero si usted ha puesto atención desde el que empezamos en Hebreos 8, esto debe ser mucho más claro para ustedes. Hemos enseñado ya que el arca del pacto representaba ¿qué cosa? El punto de encuentro entre Dios y el hombre. El arca era un medio de encuentro con Dios, así como una especie de intermediario. Pero ¿cómo terminaba el arca después de ese encuentro? Manchado de sangre. Esto nos hablaba, mis hermanos, del gran problema del hombre para poder relacionarse de manera apropiada con Dios. Esa sangre hacía más que evidente que nuestro problema principal es que somos transgresores de la ley y que como transgresores estamos bajo un peligro eminente de ser excluidos de la presencia de Dios para siempre, condenados eternamente. Esta es la realidad celestial simbolizada por un mueble, figura de las cosas celestiales. El candelabro encendido. El candelabro encendido nos hablaba de la luz reveladora que Dios nos otorga como un regalo para poder conocerle. Pero como pecadores, parte de nuestro castigo, de nuestra maldición, es ser privados del conocimiento de Dios. Y todo lo que Dios puede darnos ahora es solamente el carácter, el fuego encendido de su ira, porque su carácter es santo. La mesa del pan de la proposición,
figura de las cosas celestiales. Nos hablaba de la comunión íntima que Dios desea tener con su pueblo, pero que por el pecado, la sola idea de Dios, al sentarse en la mesa de pecadores, le resulta altamente repugnante. El altar del incienso, figura de las cosas celestiales. Nos hablaba del acceso a Dios por medio de la oración, pero el hombre que ha pecado no puede tener tal acceso. Todos estos muebles, mis hermanos, situados en el tabernáculo, fueron las figuras celestiales que nos hablaban de la esencia celestial, que nos hablaban de los grandes dones que Dios quería darnos, pero que nos fueron negados por causa de nuestro pecado, que nos fueron negados por causa de nuestras idolatrías, por ser hijos e hijas desobedientes, por odiar a mi hermano en vez de amarlo, por tomar lo que no nos pertenece, por hablar calumnias y mentiras, por creer que merecemos más de lo que tenemos, por romper la ley. Todas estas cosas nos fueron negadas. Y allí estaban en el cielo, disponibles pero negadas. Pero mi hermano y mi hermana, vean lo que logró la sangre de Cristo. Él llevó el pecado en el lugar del pecador. Él recibió la justicia en el lugar del pecador. Él sorbió la ira en el lugar del pecador y todo cambió. Todo, tanto en la tierra como en el cielo. En palabras de nuestro escritor, al entrar Cristo a los cielos con su propia sangre, las verdaderas cosas celestiales que figuraban estos muebles terrenales fueron purificadas. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Por purificar, en este pasaje, mis hermanos, también se puede entender, fueron quitados los impedimentos. Fueron habilitados para su función. Es decir, que ahora cuando Dios ve la esencia del candelabro purificado por la sangre rociada de Cristo, ahora el Señor con todo gusto hace brillar la luz de su conocimiento sobre aquellos que una vez pecaron, pero que ahora han confiado en Cristo. Esto es lo que significa. Y mis hermanos, cada día domingo que nosotros somos expuestos a la lectura de la palabra, a la enseñanza de la palabra, al canto de la palabra, a la predicación de la palabra, es una muestra irrefutable del agrado de Dios en Cristo que ha redundado en nuestro bien. Isaías, profetizando acerca de este día, acerca del conocimiento de Dios, dijo en el capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el momento, mis hermanos, que Cristo entró triunfante a los cielos, con los méritos de su propia sangre, habilitó para nosotros la luz de su conocimiento y de su sabiduría, para que nosotros podamos vivir en los caminos de justicia y no vivir vidas errantes, tropezando a cada paso que demos, para que podamos vivir la buena voluntad de Dios, cual es agradable y perfecta. Pablo, agradecido con Dios por la fe y el amor de la iglesia de Éfeso, oraba al Señor por más de esta gracia. Ahora está habilitada, ahora está disponible. Jesucristo ha regresado a los cielos y ahora podemos pedirla. ¿Qué es lo que Pablo oraba, mis hermanos? Él dijo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está en el cielo. El conocimiento de Dios es una realidad. Cristo, al ascender a los cielos y sentarse nuevamente en su trono, purificó el candelabro, lo habilitó para todos nosotros y ahora tenemos conocimiento de Dios. Lo mismo ocurre con la mesa de los panes de la proposición. Ahora que Dios desde su trono ve esta mesa rociada con la sangre, hablando de la esencia,
del verdadero sacrificio, se anticipa a nosotros como una buena madre que se levanta antes que sus hijos para servir a cada miembro de su familia una ración nutriente de misericordias cada mañana, para fortalecer y sostener nuestras almas. ¿Recuerda usted la historia de José, mis hermanos? José, como segundo de Faraón en Egipto, fue un prototipo de Cristo en gloria. Y la Biblia nos dice que cuando una gran hambruna amenazó con arrasar con la vida de muchos, los hermanos de José se vieron en la necesidad de recurrir a Egipto para suplicar a Faraón por algo de alimento. Y la Biblia nos muestra que en medio de esta situación desesperada, José les sirvió un banquete. Y después de ser saciados en su mesa, fueron despachados. Pregunto, ¿con las manos vacías? No, sino que salieron grandemente favorecidos con abundantes provisiones para ellos y para todos los de su casa mientras regresaban. Ahora, seguramente, mis hermanos, en aquellos días de hambruna, muchos vinieron a José para suplicar algo de provisiones, y sí, seguramente lo recibieron, pero estoy muy seguro que a ninguno de ellos, José les preparó una mesa, les sirvió la mesa, les preparó un banquete para que comieran antes de que se fueran. ¿Por qué? Porque estos no tenían como Faraón a su hermano en Egipto. Ellos en Egipto solo tenían al gran, temible y poderoso gobernante José, pero los primeros tenían a su hermano en ese trono. Mis hermanos, muchos incrédulos entran y salen y reciben diariamente de la gracia común de Dios. Reciben diariamente. Usted escuchará a incrédulos que confiesan que sus oraciones han sido respondidas de muchas formas. Sí, también a otras personas ajenas a José fueron y pidieron y recibieron. La gracia común de Dios es para todos. Pero así simplemente estos entran y salen. Pero a diferencia de los hermanos, mis hermanos, estos no solo entran y salen con su petición en sus manos, no. Ellos son invitados a sentarse a la mesa. Ellos tienen un trato especial. Cristo les invita a reposar un poco, a saciar sus almas antes de marcharse con sus manos llenas. Cristo quiere que coman su pan, quiere fortalecerles, quiere consolarles, quiere escucharles, así como José escuchó a sus hermanos. ¿Y de dónde está diferencia, mis hermanos? ¿De dónde está distinción? Simplemente la distinción descansa en que quien está en el trono, a la diestra de Dios, es nada más y nada menos que nuestro hermano mayor. Así de simple. Diversos relatos bíblicos nos muestran que Dios sirve una mesa en medio de las adversidades de su pueblo. Y le sirvió una mesa en los días de Moisés mientras caminaron por el desierto por 40 años. Y su pueblo no careció de nada. En Primera de Reyes 19 del 1 al 8 nos dice que cuando Elías huía para salvar su vida de la reina Jezabel, después de haber caminado tanto y de haber quedado debilitado y caído en sueño, cuando despierta, lo primero que ve fue a un ángel enviado por el Señor con pan y agua. Lo mismo dice el Salmo 23, que Él nos sirve una mesa en medio de nuestros angustiadores. Y todo esto, mis hermanos, ahora es una realidad en nuestros días. Porque las cosas que estos detalles tipificaron, hoy tenemos la esencia. Porque Cristo, al entrar a los cielos con su propia sangre, habilitó para nosotros su mesa. Mesa para que como hijos o hijas nunca nos falte nada. Mesa para que como hijos e hijas podamos recurrir a ella cada vez que necesitemos o necesites saciar tu alma. Hermano o hermana, su mesa para nosotros está siempre disponible, siempre servida. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo la ha purificado. No hay un impedimento para no acercarse, para no servirse. Lo mismo ocurre con la purificación del incensario. Al verlos Dios rociado de la sangre del verdadero sacrificio, nuestras oraciones ahora son recibidas como a hijos queridos cuando vuelven a casa. Así son, mis hermanos. Y ya nuestras oraciones no son como aromas abominables. Ahora son dulces fragancias que despiertan el agrado de Dios cada vez que nosotros recurrimos a Él en oración. Sin derramamiento de sangre, nada de esto, mis hermanos, podría haber sido habilitado para nosotros. Pero con la sangre aplicada
a cada aspecto de nuestra relación con Dios, tipificada en cada una de estas figuras celestiales, es que ahora tenemos desde los mismos cielos la esencia de todo lo que estas cosas tipificaron en la tierra. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, fuesen habilitadas, fuesen quitados los estorbos para nuestro bien. Y nuestro escritor sigue diciendo: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la purificación de las cosas celestiales mismas. ¿Qué significa, mis hermanos, que Cristo ha purificado las cosas celestiales mismas con un mejor sacrificio? ¿Cuáles son las cosas celestiales mismas que se purifican? Lo acabamos de leer. Pero las cosas, pero, estamos hablando de otra cosa, pero, fueron purificadas las con mejores sacrificios que estos. Los teólogos que han interpretado este verso concuerdan que ha sido de lo más difícil relacionar varias conjeturas, conexiones, reglas de interpretación para concluir en un mismo significado. Y la gran mayoría piensa que por estas cosas nuestro escritor se refiere a nada más y menos que a nosotros mismos, los seres humanos. El conocido teólogo Frederick Bruce, hablando de este pasaje, observa lo siguiente, que en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia nosotros lo leemos, que se describe aquí a los creyentes como la casa espiritual de Dios. Y dice él: por lo tanto, lo que aquí se contempla, dice Bruce, es la limpieza interior de los creyentes mediante la obra continua del Espíritu Santo en los creyentes. Sigue diciendo Bruce: son ellos los que necesitan limpieza interior, no solo para que su acercamiento a Dios esté libre de contaminación, sino para que sea una morada adecuada para Él. Mis hermanos, así como el tabernáculo del lugar santísimo tenía que ser ungido y purificado para poder convertirse en un lugar donde Dios pudiera habitar, así el pueblo de Dios, mis hermanos, debía ser santificado y ungido para llegar a ser morada de Dios a través del Espíritu Santo. Mientras estudiaba este punto, vino a mi mente un rabino judío, quien al estudiar las enseñanzas del cristianismo dijo: lo más impactante del cristianismo, lo más chocante del cristianismo, es que en una de sus enseñanzas fundamentales se propone, esto lo está diciendo un judío, que Dios mismo habita en los corazones de los cristianos. Dice: esto es lo más impactante que he leído acerca de esta religión. Y sí, mis hermanos, efectivamente, esta es una de las realidades más impactantes de la Biblia. Una de las realidades más impactantes que Cristo logró por todos nosotros, por medio de la purificación de su sangre, que ahora puede habilitar en nosotros ser morada de Dios. Jesús, al entrar a los cielos, con los méritos de su propia sangre, hizo en nosotros una obra de purificación, mis hermanos, de tal magnitud que hizo de tu alma la habitación del Dios 3 veces santo. Por eso decía el judío, esto es algo impactante. Mis hermanos, esto es increíble. La sangre de Cristo nos ha hecho más aceptable de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Somos aún más agradables, más deleitables y más puros que los mismos ángeles que habitan en los cielos y que nunca cayeron. Eso es una realidad. Ningún ángel puede llamar a Dios su Padre. De ningún ángel se ha dicho es la morada de Dios. Ningún ángel fue comprado con la sangre de Cristo. Nosotros sí. Nosotros sí, mis hermanos. Y esto es de mucho más valor. Éramos tan abominables, tan despreciables, que ni siquiera, mis hermanos, al más simple de los ángeles en el cielo toleraría nuestra compañía. Pero la sangre de Cristo ha purificado nuestras almas para hacer de ellas el lugar más adecuado donde un Dios 3 veces santo estaría complacido en vivir. Hermano, ¿quieres tener una idea de la limpieza y pureza interior de tu alma? ¿Quieres tener una idea de qué tan limpio, de qué tan puro estás por dentro?
Esta es mi recomendación. Estudia y estudia hasta que puedas entender lo que significa que Dios es 3 veces santo. Y cuando al fin lo entiendas, ahora piensa qué tan pura debe de estar tu alma para que Dios haya querido hacerla su morada. Solo así entenderás qué tan pura ha sido lavada tu alma. Mi hermano, mi hermana, tu alma ahora es más hermosa de lo que pudieras imaginar. Obviamente que tú piensas que no, porque Satanás te trae, iba a decir de la cola, pero no voy a decir eso, pero es un dicho popular, pero no es así. Tú eres más hermoso y hermosa de lo que podrías imaginar. Eres más bella y preciosa de lo que podrías creer. Dios ha hecho de ti una casa deseable, una morada deseable. Por eso decía este maestro judío, esa enseñanza evangélica es increíble. Yo no sé si usted lo crea, mis hermanos. Pero la sangre que derramó Cristo, por la sangre que derramó Cristo es que hemos sido purificados. Ya no somos los condenados, ahora somos los redimidos. Ya no somos bastardos, ahora somos los primogénitos de una nueva creación. Ya no somos los malditos, ahora somos los benditos del Padre. Ya no estamos sucios, sino que hemos sido purificados. Esta purificación alcanzada por la sangre de Cristo, mis hermanos, para nosotros debería significarse todo. Es el punto decisivo, es el punto de inflexión de la historia redentora. A partir de aquí todo cambia, mis hermanos. Todo cambia. Sigue diciendo Hebreos, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta expresión, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, demuestra lo que Agustín trataba de defender en su libro La ciudad de Dios. La historia no consta de ciclos cerrados, independientemente de otras épocas. No, la historia es lineal. Cada etapa está vinculada a la otra. Hay un principio, un momento decisivo y la consumación de todas las cosas. Si no fuera así, mis hermanos, ¿cómo podría decir Apocalipsis 13:8 del sacrificio decisivo de Cristo? Cristo ha sido el cordero que fue inmolado desde el principio. Si cada época tiene su propia historia. Toda la historia, mis hermanos, desde el principio hasta el final de los tiempos, pendía de este solo sacrificio. Nadie, desde Adán hasta el último hombre que habite la tierra, podrá ser realmente salvo sin lo que Cristo hizo en la cruz. Este sacrificio era el eje central de todos los tiempos, de todas las eras, de todos los siglos. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en los días de la gracia, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta expresión de nuestro pasaje, una vez para siempre, es contrastada con el antiguo sistema antiguo de la expiación, o mejor conocido como el día de Yom Kippur, que se repetía año con año. Pues como bien sabemos, mis hermanos, ahora las ceremonias y rituales de año con año del antiguo pacto apuntaban hacia aquel sacrificio que sería una vez y para siempre. Señalaban hacia aquel último y verdadero sacrificio. Señalaban hacia aquel gran día que sería decisivo para la humanidad, hacia la cruz de Cristo, que sería el acontecimiento culminante que dividiría la historia redentora en dos, que establecería un antes y después de la historia de la humanidad, un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo, mis hermanos, los pecados no podían ser quitados, no podían ser borrados de la conciencia, pese a los numerosos sacrificios de año tras año. Pero después de que Cristo fue ofrecido, la historia cambió, la deuda fue pagada, el pecado fue clavado en la cruz y quitado especialmente de nuestras conciencias.
Después del sacrificio de Cristo, mis hermanos, ya no hay más sacrificio que ofrecer. Nada pendiente que hacer. Su sacrificio lo ha hecho todo. El capítulo 3 de Zacarías presenta este mismo evento decisivo de la historia. Y este relato comienza con una impactante visión del profeta Zacarías. En esta visión, el profeta Zacarías ve al sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, listo para entrar al lugar santísimo y llevar a cabo la ceremonia del día de la expiación. ¿Y qué día era ese, mis hermanos? Cuando aquel día de la expiación estaba próximo a llegar, el sumo sacerdote se sometía a un riguroso proceso de purificación para ese día. 7 días antes del día de la expiación, el sacerdote salía de su casa y permanecía día y noche en el templo en una habitación asignada para él. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote en esos días, mis hermanos? Durante esos días el sumo sacerdote se dedicaba junto con otros sacerdotes a practicar todo el evento, todo el proceso del Yom Kippur, para no equivocarse en los pasos. Después, durante esos 7 días, se sometía a un tiempo de rigurosa meditación en la palabra para que nada impuro pasara por su mente. Tenía durante esos días especial cuidado de no acercarse a nada, de no tocar nada, ni siquiera por accidente, para que no fuese ceremonialmente impuro. La llegada de la mañana del gran día de la expiación, el sumo sacerdote se lavaba a detalle cada parte de su cuerpo, de pies a cabeza. Luego vestía de unas ropas limpias, blancas, resplandecientes, de lino fino, blanco. Dichas ropas sagradas simbolizaban que estaba limpio de impurezas. Después ofrecía un sacrificio por sus propios pecados y los de su familia, poniendo primeramente la mano sobre la cabeza del animal y hacía una oración. Oh Dios, he cometido iniquidad, he prevaricado y he pecado ante ti, yo y mi casa, como está escrita en la ley de tu siervo Moisés. Y seguía orando, según el Yoma 3, capítulo 3, verso 8. Dice que así eran. Salía del lugar santísimo, ofrecía otro sacrificio. Volvía a bañarse meticulosamente, a lavar cada parte de su cuerpo. Se ponía otra túnica de lino fino y volvía a entrar al lugar santísimo para ofrecer la sangre del sacrificio por los pecados de los sacerdotes. Salía nuevamente del lugar santísimo, se dirigía ahora hacia 2 machos cabríos previamente seleccionados, donde echaba suerte sobre ellos. Uno era designado para Jehová y otro para Azazel. Tomaba el macho cabrío y lo sacrificaba. Posteriormente, se bañaba otra vez, de pies a cabeza, y se ponía por tercera vez estas vestiduras santas y limpias de lino fino blanco. Y nuevamente entraba al lugar santísimo, esparcía 7 veces la sangre sobre la tapa del arca para cumplir con el rito. ¿Por qué menciono todo esto, mis hermanos? Estos datos son importantes para poder entender la visión y el significado de lo que vio el profeta Zacarías. Y lo que Zacarías vio, mis hermanos, fue que Josué, el sumo sacerdote, a pesar de haber hecho todos estos rituales de purificación y a pesar de haberse sometido a un meticuloso proceso de lavamientos, sus vestiduras eran viles. Y lo que literalmente esto significa, mis hermanos, es que esas prendas blancas de lino fino estaban manchadas de excremento. Esta visión de Zacarías era asquerosamente aberrante. Zacarías estaba viendo al sumo sacerdote Josué entrar al lugar santo, llevado sobre sus vestiduras manchas de heces fecales. Sus vestiduras blancas de lino fino estaban embarradas de inmundicia. Mis hermanos, el solo pensar que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo con esta clase de impureza, de abominación, era realmente abominable. Pero esta visión, mis hermanos, era un recordatorio representativo de la verdadera condición de todos los sacerdotes delante de Dios, porque lo que esto quería decir era que por más que se laven, por más que se vistan de blanco, por más que mediten, por más que se abstengan, por más que no toquen, no hay manera de quitar el pecado. No hay manera. Ahora escuche lo maravilloso de esta profecía, mis hermanos. El Señor le dice a Josué en el versículo 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas
vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Y explica a partir del versículo 8 al 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo, versículo 9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Lo que está diciendo el Señor es: quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Desde hace siglos, mis hermanos, para el tiempo que fue dicha esta profecía, año tras año, cada día de expiación, el pueblo ha estado ofreciendo cientos de sacrificios que no pueden quitar el pecado. Y ahora Dios está diciendo a Zacarías que iba a llegar un día en el que él ya no demandaría más sacrificios, ya no demandaría más sangre, porque no habría necesidad. ¿Cómo era esto posible? Siglos más tarde, mis hermanos, aparece el verdadero Cordero. Siglos más tarde aparece el verdadero Josué, que traducido al griego es Jesús. Y a diferencia de los sumos sacerdotes, mis hermanos, que se lavaban y vestían de lino fino, fue sometido a un camino radicalmente opuesto. Pues Jesús fue desnudado de sus vestiduras completamente puras y santas. Fue despojado de sus divinos ornamentos en gloria para ser manchado con nuestra inmundicia, para ser revestido con nuestros pecados, y fue llevado a la cruz como objeto abominable, vil y despreciable para asumir nuestra culpa delante de Dios. Y sin embargo, mis hermanos, como un acto de amor sin precedentes, el Salvador lo quiso así, para derramar su sangre y quitar nuestros pecados de una vez y para siempre en un solo día, con un solo sacrificio, el de sí mismo. Decía nuestro escritor a los Hebreos: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y más adelante, en Hebreos 10:14 también dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos vistió de lino fino resplandeciente de justicia. Esto es increíble, mis hermanos. Esto no lo podía hacer ningún sacerdote de la ley. Esto no lo podían hacer los cientos, miles de sacrificios. Solo uno que es hecho más sublime que los cielos, que es 3 veces santo, inocente, que está apartado de los pecadores, podría ofrecer un sacrificio con tal valor para quitar el pecado, la inmundicia, la maldad, con un solo sacrificio en un solo día. Mis hermanos, Él se despojó de su gloria, Él se desnudó de sus ropas blancas resplandecientes, y en lugar de esto se puso tus vestiduras viles, se vistió de tu inmundicia. De tal inmundicia, mis hermanos, que si te encuentras con ella, con el Dios Santísimo, hubieses sido condenado eternamente. Hubieses sido despreciado como el ser más asqueroso y abominable. Pero miren y contemplen con cuánto amor han sido amados. Pues aun cuando Cristo no tenía necesidad de sacrificarse, cuando Él no tenía realmente necesidad de morir, porque en Él no había pecado, porque Él no estaba impuro, estuvo dispuesto a vestir tus ropas excretas. Piensa por un momento, ¿qué necesidad tenía Él, siendo Dios, de despojarse de sí mismo para tomar forma de siervo? ¿Qué necesidad había en Él para venir a ser como uno de nosotros? ¿Qué necesidad tenía de que siendo rey se despojara de sus vestiduras santas y viniera a ser el más bajo de los siervos, y sobre sus cuerpos llevara las ropas viles de nuestros pecados, de todos nuestros asquerosos e inmundos pecados? No había ninguna necesidad, mis hermanos. Pero esto lo hizo para que fuésemos limpiados. Ahora yo te pregunto, ¿sabes que eres pecador? ¿Sabes que estás impuro? ¿Saben, mis hermanos, que todos ustedes necesitan ser limpiados diariamente? Ya no estoy preguntando si eres cristiano. ¿Saben que todos aquí necesitan ser lavados diariamente? Ustedes necesitan ponerse a cuentas con el Señor, mis hermanos. Necesitan ponerse a cuentas.
porque su sangre ya fue ofrecida. No hay necesidad de estar cargando con todas esas culpas pecaminosas sobre la mente, con todas esas acusaciones de pecado que Satanás aprovecha para recordártelas frecuentemente y tenerte así, arruinado, sin gozo, sin convicciones. Difícilmente, mis hermanos, podrán experimentar la vida cristiana si ustedes se alejan de estas verdades. No hay manera de ser limpios de pecado aparte de Cristo, mis hermanos. Solo hay un sacrificio eficaz y ese es suficiente, y lo que ha hecho en el pasado es lo mismo que se requiere hoy y siempre. Este es el momento decisivo de la historia. Confiesa todos tus pecados al Señor y apártate de ellos. Así como cambió la historia, puede cambiar tu vida de una vez y para siempre. ¿Quieres entregar tu vida? Confía en Él. Pero de verdad, hermanos, confía que Él es un Salvador poderoso. Hace rato hablábamos que los mismos medios que Dios utiliza para ablandar a otros son los mismos medios que utiliza para endurecer a otros. El medio, la predicación, es uno de ellos. El mucho estudio es uno de ellos. El mismo medio que Dios usa para ablandar el corazón de otros es el mismo que Dios puede utilizar para endurecer tu corazón y hacerte más vil, si tú no te apartas ni te arrepientes de tus pecados. ¿Quieres arreglar tu vida? Confía en el Señor, que Él puede lavarte, que Él puede limpiarte, puede purificarte con la perfección de ese solo sacrificio que ha venido siendo predicado desde el siglo I. Él puede, porque derramó su valiosa sangre hasta morir sobre esa cruz. Resucitó y ascendió a los cielos para llevar a cabo la purificación de todas las cosas que redundarían en nuestro máximo y eterno bien. El lavamiento, mis hermanos, de nuestra alma es de tal magnitud que Dios podría borrar todo lo que allí hay, hasta hacerlo una casa totalmente agradable a los ojos de Dios, deleitosa para hacerla su morada. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta. Ayúdanos, Señor, a recordar que estas verdades nos han sido dadas, Señor, para tu gloria.